Bueno, pues buenas tardes a todas. En primer lugar, gracias, presidenta. Gracias, Fermín, pues por dedicar este monográfico a la educación, que a mi juicio es el mayor capital junto a la infancia que tiene cualquier Estado. Es un gran honor, por el gran respeto y cariño que le tengo, compartir espacio con Gerardo Echeita, pero trataré, él deja el listón siempre muy alto, pues trataré humildemente de arrojar algo de claridad, como decíais, de sosiego, a estos momentos de inquietud y de ruido mediático y partidista. Honestamente, me produce tristeza, tanta exaltación en relación a la educación de las personas con discapacidad, cuando llevamos años de miseria educativa, de niñas y niños que no pueden salir al recreo porque los patios no son accesibles, de niños que no pueden aprender o acceder a la lengua extranjera por falta de apoyos. Y eso pasa también en la escuela española del siglo XXI. Pero ni los medios ni las fuerzas políticas hablan de ello. Cuando en la pandemia, ahora que estamos en esta situación, parece que nos hemos olvidado de esos meses duros de confinamiento, nuestras niñas han tenido que ser educadas en muchos casos por sus propias familias, por las organizaciones de la discapacidad, porque las plataformas de teleformación no eran accesibles. Y no doy ninguna exclusiva si os digo que las personas con discapacidad estamos sometidas a una exclusión estructural, sistémica, que dificulta nuestro acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Esto viene determinado en gran medida por la ausencia de educación inclusiva o de inclusión educativa, porque si fracasamos en la inclusión escolar, seguramente vamos a tener todas las papeletas para fracasar en la posterior inclusión social, de ser personas autónomas y de tomar nuestras propias decisiones y de contribuir con nuestro esfuerzo, nuestro talento al progreso y bienestar de la comunidad. Gerardo lo apuntaba antes, Mariluz también, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, de libertades, de igualdad de la ciudadanía con discapacidad. Y lo es porque en su elaboración estuvo participada por las propias personas con discapacidad, por nuestras familias, a través de nuestras organizaciones representativas. Y su articulado toma en consideración un grito tantas veces silenciado, que habréis escuchado muchas veces, de nada para la discapacidad sin la discapacidad, y es este grito una expresión de liberación de años de prácticas de exclusión y de discriminación. Porque es nuestra lucha legítima, la que nos ha ubicado en la esfera de los derechos humanos y la que nos reconoce inequívocamente a las personas con discapacidad como sujetos y no objeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para nosotras, y entre las principales destaca la visibilidad que vamos a tener como grupo humano, como grupo ciudadano, dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, también la asunción indubitada de la discapacidad como una cuestión, lo apuntaba Gerardo, de derechos humanos. Ya no tenemos que estar vinculados a políticas de la seguridad social, asistencialistas, a políticas rehabilitadoras, sino que se va a conectar directamente con la celebración de la diversidad humana, con la dignidad humana. Y también esta convención va a tener como consecuencia que vamos a contar con una nueva herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos. Para entender un poco mejor este concepto de inclusión que tanto invocamos y que, tengo que decirlo, practicamos menos, el consejero, no sé, lo ha empezado a expresar, pero yo siempre soy muy reticente cuando a veces nuestros dirigentes utilizan el concepto de inclusión, y muchas veces lo utilizan de una forma muy gratuita, porque el concepto de inclusión es un concepto muy profundo
y con mucho peso político, con mucho peso moral y con mucho contenido. Y por eso digo que lo practicamos menos. Y quiero que veamos esta diferencia entre integración e inclusión para dejar de manifiesto que lo que se conoce también como educación ordinaria no es inclusiva. Y en ese modelo de integración, el sistema ordinario pues no cambia. Es la niña con discapacidad la que debe adaptarse al mismo mediante alguna terapia, alguna rehabilitación, y si no consigue adaptarse al sistema va a fracasar. Y solamente podrá acudir a la escuela ordinaria una vez que los especialistas la hayan curado o la hayan normalizado o estandarizado. Y el concepto de normalización no significa convertir en normal o estándar a una persona con determinadas características, sino aceptarla tal y como es. Y eso significa incluir sus necesidades y sobre todo reconocerle sus mismos derechos que a los demás. Ofrecerle servicios pertinentes para que pueda desarrollar al máximo todas sus posibilidades y vivir de la forma más autónoma posible. Si miramos la inclusión, y ya también lo apuntaba Gerardo, debe ser un sistema flexible y parte de la idea de que todas las personas o todas las niñas son diversas y que todas las niñas pueden aprender que existen diferentes capacidades, grupos étnicos, estaturas, edades, religiones, orígenes, orientaciones sexuales, y es el sistema el que debe adaptarse a esas niñas o a esas realidades. ¿Veis la diferencia, ¿no? Entre uno y otro? En otro tiene que ser el niño, la niña el que hace el esfuerzo, y aquí debe ser el sistema el que tiene que hacer esos trajes a medida. La escuela también es el primer lugar de convivencia para una persona fuera del ámbito familiar, y desde esta perspectiva se hace imprescindible que todas las alumnas con discapacidad puedan recibir educación en los mismos espacios, que el resto de miembros de la familia humana, pues para compartir, como digo, esos lugares, esas experiencias, esos conocimientos, esos afectos, y se construyan precisamente esos afectos y podamos aprender todas de todos. Y el enfoque inclusivo valora a las estudiantes como personas, respeta, como digo, su dignidad inherente, reconoce sus necesidades y su capacidad de hacer contribución a la sociedad. También considera que la diferencia va a brindar una oportunidad para aprender y reconoce esa conexión, esa relación que hay directa entre la escuela y la comunidad, en una base de crear sociedades inclusivas con este sentido de pertenencia. No solo para el alumnado, sino también para las madres, para las profesoras, etcétera, etcétera. Y esto supone hacer una transformación radical, una transformación nuclear del sistema para que acoja, aprecie, reconozca esta diversidad humana sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de restricción. La educación inclusiva debe estar asentada en estos pilares. Presencia, deben estar en los mismos espacios. Progreso y aprendizaje, deben aprender, deben estar orientada al éxito escolar de estas niñas y estos niños y deben poder participar. Por esa dimensión de la convivencia. No tiene sentido de que llevemos a niñas y niños a coles ordinarios si no pueden ir a estos patios o ir a una extraescolar como nos estamos encontrando. No podemos hablar tampoco de educación inclusiva, como digo, por el mero hecho de tener a una niña con discapacidad en la escuela ordinaria, porque hay que mirar a la ordenación académica, hay que mirar al currículo, hay que mirar a los patios, a las extraescolares, a los libros de texto, a las metodologías. Todas estas cuestiones a veces pasan inadvertidas y hacen que las escuelas sean inhóspitas para nosotros. Soy una persona con discapacidad, tengo un tipo de displasia, enanismo óseo. Yo cuando fui a estudiar al instituto, yo siempre he estudiado en un pueblo, soy de un pueblo de Extremadura,
Y yo siempre había hecho educación física. Cuando llego al instituto, pues sin preguntarme, me eximen de esta asignatura. Y yo no sé ahora que es una asignatura, por lo menos antes, de mucha socialización. A mí me mandaban a la biblioteca, produciéndose ya en mí un momento de soledad, un momento de señalamiento con el resto de amigas y amigos que tenía en el instituto. Lo que se llama educación inclusiva es la educación para todas. Y lo digo porque esto es un derecho fundamental. Y en este sentido, la educación debe estar orientada a cuestionar el modelo educativo que está negando sistemáticamente derechos humanos a nuestra infancia, a la infancia con discapacidad, pero también a la infancia sin discapacidad. Ya que por una parte hay quienes son excluidos del sistema o del circuito común de escolarización. Las hay que estando en el circuito común de escolarización se les discrimina en este ordinario porque no se les ponen los apoyos suficientes para que puedan asegurar el éxito escolar, que puedan comunicarse. Estoy pensando ahora pues en niños con sordera por falta de apoyos de equipos FM, de subtitulado, de intérpretes de lengua de signos, que no pueden participar en muchas asignaturas con todos los garantes. Y también hay que pensar en el resto que va a aprender a ser excluyente. Y digo esto porque si una persona, un niño, una niña nunca ha visto una persona extranjera, niño negro, un niño que va en silla de ruedas, un niño sordo, seguramente cuando sea adulto, porque bueno, estos niños que estamos educando ahora, estas niñas, van a ser los adultos que gobiernen este país en el futuro. Si no nos han mezclado nunca con nosotras y nosotros, va a ser muy probable que repitan las discriminaciones que estamos viviendo ahora en nuestras carnes los adultos con discapacidad. Las niñas son muy permeables. Habla de las niñas, habla de los niños muy permeables a la inclusión. Y si van a tener una compañera que habla a través de un ordenador, seguramente esa niña va a ser Marta. Y no va a ser a la niña a la que nos quedemos mirando cuando veamos pues, en alguna actividad extraescolar. Por eso digo que este tipo de políticas, este tipo de prácticas, muchas veces nos olvidamos de que estamos haciendo a muchas niñas y a muchos niños excluyentes. Y aquí quiero también decir que tenemos que trascender esta mirada de la inclusión y de este debate a la discapacidad y centrarnos en toda la comunidad educativa. Tenemos población gitana, la cultura gitana, las personas gitanas que llevan tantos años en nuestro país, tantos años conviviendo con nosotros y todavía existen centros gueto solo de población gitana. Niños migrantes, niñas pobres, que también se los homogeniza en muchas comunidades autónomas sin darle la oportunidad de estar en otros centros que la comunidad autónoma bueno, pues tiene calificados con mejores ratios. Y a raíz de lo expuesto hasta ahora, yo me pregunto si está reconocido el derecho a la educación inclusiva en España, en este caso para las personas con discapacidad. Y se trata esta de una pregunta pertinente porque la legislación española sigue poniendo límites a este derecho. Desde el momento en que la inclusión no llega a todas las personas, ya no se puede hablar de un sistema inclusivo, sino un sistema de integración, que era lo que hablamos antes. Y la ratificación de la Convención de la Discapacidad evidentemente no ha tenido incidencia en la normativa educativa de nuestro país, que el artículo 24 de dicho tratado exige. Si bien es verdad que dicha convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de los artículos 10 y 96.1 de la Constitución española. Es una ley española. Es una ley española que compele no solo al gobierno de España, compele también a las administraciones educativas, a las diputaciones
forales y provinciales y a la administración local. Y la puesta en marcha de este cambio tan significativo en el sistema educativo, como supone la aplicación del artículo 24 de la Convención, precisa cambios en nuestras leyes orgánicas de educación, que por el momento nos ha producido. Y eso ha llevado, y Gerardo lo ha explicado antes, a dos condenas a España, por parte del comité que sigue la Convención de Naciones Unidas. Que yo, cuando he leído esos informes, esos dictámenes, de verdad, me cuesta reconocer a mi país. Me cuesta reconocer a mi país por la dureza de esas exposiciones. También nos lo dice en el último informe la UNESCO, un informe que la UNESCO realiza anualmente sobre el estado mundial de la educación y que el último 2020 lo ha dedicado a la inclusión. Y lo dice claramente, que inclusión, aparte de decir que es un proceso, es estar todos juntos, entre otras muchas cosas. Quiero que lo veamos con el ejemplo de la LOMLOE, una ley que, como todas las leyes educativas de nuestra democracia, pues está pensada para niñas estándar. Niñas que ven, que caminan, que oyen, españolas, con una renta media, y todo lo que no se ajusta a estos parámetros, a estos criterios, se va a quedar fuera en una posición periférica dentro de la escuela española o del sistema educativo. Una ley que sigue pensando que las personas con discapacidad, o nos sigue llamando porque tenemos necesidades educativas especiales. ¿Por qué son especiales nuestras necesidades educativas? ¿No serán igual que las demás? Lo que sí es especial, lo que sí es extraordinario, lo que sí es reseñable, es que nuestro derecho a la educación se sigue conculcando sin ningún tipo de rubor en este país. ¿Y cómo se prepara una persona para la inclusión si no es a través de la propia inclusión? ¿Cómo se puede, como digo, respetar a una persona si no ha visto nunca la realidad de esa persona o solo de forma tangencial? Y esto solo se puede transformar con conocimiento. Y el prejuicio, como todas os podéis imaginar, genera discriminación. Pero también el prejuicio se mitiga con conocimiento y con cultura de la inclusión. Voy a intentar explicar las principales quiebras en el derecho a la educación de las personas con discapacidad en España a través de consultas que llegan a la asesoría jurídica del CERMI, así como a nuestros juzgados, y cuáles, voy a hacer esta conexión ahí un poco extraña, pero yo creo que puede ser pedagógica, cuáles son las soluciones a estos problemas conforme a la Convención y si estas soluciones a estos problemas les da solución la ley CELA, que acaba de ser aprobada en el Congreso y que sigue su trámite parlamentario en el Congreso. Para empezar, yo tengo que decir que una ley educativa no se puede hacer en 8 meses o 9 meses. Eso es una barbaridad. Una ley, por eso siempre fracasan las leyes de educación en nuestro país, porque tanto unos como otros, hablo de unos como otros de colores políticos, lo primero que cuando llegan al poder es cambiar las leyes educativas. Y las hacen casi siempre por una vía de urgencia, sin comparecencias. No, démonos un tiempo como país. Démonos un tiempo como sociedad. Y si tenemos que estar 3 años pergeñando una ley de educación para que nazca con el máximo de los consensos, démonos esa oportunidad con el país, como país. Porque es que hay muchas leyes que no llegan incluso a implementarse porque llega el siguiente gobierno que gana las elecciones y la deroga. Con lo cual, bueno, imaginaros el lío que esto supone para la comunidad educativa, para las familias y para las propias niñas y niños. Primero, el primero de los problemas que tenemos que identificar es que a las niñas se les impide acceder a la escuela ordinaria desde el principio, a las que se las deriva lo que se llama como educación especial, muchas veces en contra de la voluntad de sus familias. Tienen que acudir muchas veces estas familias a la vía contenciosa administrativa y normalmente no reciben información sobre la posibilidad de acudir
a un procedimiento de derechos fundamentales sin agotar la vía administrativa por el breve plazo que da esta vía de 10 días hábiles. Un subtipo dentro de este problema o dentro de este grupo de las niñas que están escolarizadas dentro de la educación especial es la modalidad de educación combinada, que la mitad de su tiempo están en especial y la otra en ordinaria, y a estas niñas que están en esta modalidad combinada no se las permite pasar a la modalidad ordinaria con apoyos. El segundo de los problemas que tenemos son niñas que no se les proporcionan apoyos necesarios en la escuela ordinaria y a los que no se les permite elegir la escuela ordinaria cuando la prefieren, trasladando los apoyos si hiciera falta. Y también se ven obligadas a acudir a esta vía contenciosa administrativa para garantizar el derecho a la educación, que es lo que están pidiendo estas familias. Pues, por ejemplo, en estos casos, a tener intérpretes de lengua de signos, a tener unas rampas. Eso sigue pasando en nuestro país. El tercero de los problemas son alumnas, ya en este caso igual más adolescentes, que por haber estudiado con adaptaciones curriculares, muchas de ellas significativas, no reciben el título de educación secundaria obligatoria y desean obtenerlo, porque es que han estado estudiando en el instituto y tienen aprobados todas las asignaturas según sus objetivos personales. Sin embargo, la administración le dice que no titulan. Y cuarto, alumnas adolescentes también que piden plaza en formación profesional básica y se les deniega por edad excesiva. Cuando la ley les permite repetir más veces, y es lo que aconseja para fijar conocimientos, y no se respeta además el cupo de reserva en favor del alumnado con discapacidad. Y quinto, es una lacra, como la violencia machista, que bueno, pues ahora se ha aflorado y parece que se están haciendo políticas más consistentes, que es el acoso escolar en la escuela ordinaria, perpetrado en este caso pues contra el diferente, contra la diferente, en este caso por alumnado sin discapacidad. Todos los problemas en el acceso y disfrute al derecho a la educación que acabo de describir se refieren o tienen su base en barreras legales o sociales con efectos jurídicos que impiden a nuestras alumnas recibir una educación en igualdad de condiciones a lo largo de su infancia y de su adolescencia. En cuanto al primer problema, el que decíamos que nos impiden acceder a la escuela ordinaria desde el principio y se nos deriva desde la administración a la educación especial, en muchos casos en contra de la voluntad de las familias, porque no me diréis que no es paradójico que en 2020 tengamos a familias litigando contra el Estado, contra la administración educativa, por querer que su hijo vaya al cole con sus hermanos, con sus amigos, al cole de su barrio. Es que nadie habla de esto. No hay casos, no hay litigios, o si los hay, yo no los conozco, de padres que hayan querido llevar a sus hijos a un centro de educación especial y no se los haya permitido, porque de oficio se les lleva a los centros de educación especial. Y esto, la solución que ofrece la Convención de la ONU es la cláusula contra el rechazo, que ya explicitaba en un informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe temático sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, ya en diciembre de 2013, y también fue incluida en el párrafo 13 de la observación general sobre el artículo 24. Los tratados de derechos humanos son leyes, entonces en una ley no se puede explicar el alcance de todos los artículos. Entonces, ¿qué hacen Naciones Unidas? Naciones Unidas elaboran unos documentos complementarios más extensos, más profundos, que explican, esto lo tienen todos los tratados, no solo la Convención de la Discapacidad, que explican esos articulados. Se llaman observaciones generales. Y en el caso del artículo hay una observación número 4 que explica
qué significa la educación inclusiva. Por tanto, debería tener un efecto inmediato esta cláusula de no rechazo desde que la Convención formó parte de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, desde mayo de 2008. Y no debería haberse obligado a ninguna familia a establecer, a litigar o a escolarizar en un modelo educativo con el que no está de acuerdo o con el que no quiere. Sin embargo, no son pocas las comunidades autónomas, tengo que decir, de todo signo político, que todavía no se dan por enteradas, no se dan por aludidas, que tienen una obligación con esta ley, que tienen una obligación con la Convención. Y mientras que el número de padres, de madres que recurren a estas resoluciones ante los tribunales sigue creciendo, dista el número en el que son insatisfechos dichas resoluciones. Ya tenemos jurisprudencia, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del contencioso administrativo. Y de acuerdo con esta doctrina, que debería también incorporarse a los preceptos legales, se considera admisible la escolarización de manera forzada en otro itinerario que no quieren estas familias. Y además, bueno, pues la administración, bueno, pues ni tan siquiera razona en muchos casos por qué lo manda a ese sistema y no da ni siquiera a la educación ordinaria, a ese niño y a esa niña, de ponerle los apoyos para que pueda educarse donde quieren sus progenitores, ¿vale? No obstante, como digo, la existencia de esta jurisprudencia en algunas administraciones educativas, estoy pensando sobre todo ya en comunidades autónomas, siguen impidiendo el acceso a una escuela ordinaria en niños de edades tempranas que nunca han ido al colegio y decisión que toman en contra de la voluntad de sus padres. Es decir, niños que empiezan a escolarizarse sin verlos cómo se ha desarrollado en la escuela, directamente los mandamos a otro itinerario. Nunca vamos a tener la oportunidad o darle la oportunidad a nuestro sistema de ser más inclusivo. Y esto puede ocurrir porque las alumnas con discapacidad, que forman parte de esa denominación que a mí no me gusta nada, de alumnos con necesidades educativas especiales, están definidos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación de 2006, que es una ley del gobierno socialista y que se reformará con esta nueva ley. Y es el único grupo, fijaros, que puede ser escolarizado en otro itinerario. Y esto es importante, destacarlo. O sea, la ley legitima, ampara un itinerario, bueno, pues paralelo al sistema ordinario, al sistema general de educación. Y esto ocurre porque las familias, nuestras familias, no pueden solicitar directamente plaza en los colegios o en muchos casos, porque estas tienen que pedir plaza a la administración educativa, generalmente, como digo, a las comunidades autónomas, a través de comisiones especiales de escolarización y tras haber pasado un dictamen, un examen, una evaluación psicopedagógica por parte de psicólogas, de psicólogos que trabajan para las distintas consejerías de educación en las comunidades autónomas. Es decir, es la administración educativa la que decide dónde van los niños con discapacidad, si van a la ordinaria, si van a la educación especial. Y si es verdad que a algunos alumnos con discapacidad se les permite elegir la escuela ordinaria y la escuela especial, existen otros muchos a los que solo se les permite escolarizarse en la modalidad de educación especial, pervirtiendo, bueno, pues este principio constitucional de la libertad de elección que debería también aplicarse, debería aterrizarse en las políticas, en las leyes educativas. Por tanto, esta cláusula de no rechazo, o contra el rechazo, diríamos mejor, no se aplica en España y nunca ha llegado a aplicarse. ¿Soluciona este primer problema la ley CELA? No lo hace.
Y es una lástima porque estos todos los problemas apuntados en el acceso a la o permanencia en la escuela ordinaria es el único en el que la LOMLOE podría solucionar sin necesidad de colaboración por parte de las comunidades autónomas, simplemente reformando el artículo 74.1 de la LOE de 2006. ¿Qué hace esta ley? Pues no lo modifica sustancialmente. Dice que las administraciones educativas siguen manteniendo el control y solamente dice que las evaluaciones psicopedagógicas se harán con profesionales especialistas y que las administraciones regularán los procedimientos que permitan resolver estas discrepancias que puedan surgir siempre y cuando teniendo el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. ¿Qué es el régimen más inclusivo? ¿De verdad la administración educativa, la ley CELA, está pensando que la educación ordinaria es inclusiva? ¿En serio? Bueno, y de verdad habla del interés superior del menor cuando no da ningún tipo de garantías para escuchar a ese menor, tal y como dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que por cierto invoca mucho esta norma. ¿Qué es esto de escuchar, de tener en cuenta la voluntad de las familias? Si finalmente decide la administración. Pues con este texto, bueno, pues en estas cosas o en postulados de derechos humanos, como ha dicho antes Gerardo, pues hay que ser valiente y no se puede satisfacer todas las exigencias y quiere satisfacer las exigencias del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante estas condenas severas al Estado español, pero no implanta la cláusula contra el no rechazo, con lo cual estamos con el mismo problema. En nuestro país se sigue perpetuando que las administraciones educativas obligadas, como digo, a impedir este rechazo, son las que discriminan. Aquí no discriminan las familias, no rechazan las familias. Son las administraciones las que discriminan, rechazan a algunos alumnos con discapacidad, derivándolos de manera forzada, sí, de manera forzada a otros itinerarios. Se da pie a regular procedimientos administrativos participativos. Por ejemplo, en Estados Unidos existen vías administrativas en las que las familias pueden llevar expertos y medidas provisionales. Pero en los gobiernos autonómicos, que a mi juicio son donde menos ha permeado la inclusión, todo esto puede quedar en nada si no lo tenemos bien aquilatado en este artículo 74 y que, bueno, que se está bueno, anunciando por todos los medios de comunicación. De esta manera no se garantiza el derecho a las familias a escolarizar a su hija en la educación ordinaria. Se intranquiliza mucho a las familias que eligieron la educación especial. Sí, claro que se las intranquiliza y que hasta ahora no han tenido problemas para que las administraciones educativas resolvieran de acuerdo con esta elección, como digo, legítima y respetable. Pero el gobierno no quiere reconocer, el gobierno, ahora el legislador, sigue sin querer reconocer a las familias un derecho a elegir la educación de sus hijas, porque bueno, pues prefieren que siga siendo la administración y bueno, como digo, la escuela es, y lo decía al inicio de esta intervención, debe ser un lugar más allá de donde se aprende matemáticas. Debe ser un lugar donde se aprende a convivir, debe ser un lugar donde se aprende a ser y no solo a conocer y hacer. Yendo al segundo problema, disculpad si me voy a extender un poco de tiempo, pero creo que es importante que aclaremos algunas cuestiones con respecto a la ley CELA. Y Mariluz, discúlpame porque voy a pasarme un poco del tiempo establecido y os riego comprensión y espero que podáis aguantar este chaparrón. En cuanto al segundo problema, a las niñas que no se les proporcionan los apoyos necesarios en la escuela ordinaria y que no se les permite elegir la escuela ordinaria y que prefieren trasladarlo allí a los apoyos donde hiciera falta,
Se trata también de un problema frecuente que se deriva de una falta, yo diría, de priorización de este alumnado en un contexto de escasez de recursos. Nuestras normas siguen siendo poco concretas. En la LOE, en la Ley de Educación 2/2006, se establece que las administraciones educativas están obligadas a proporcionar los recursos necesarios cuando se llega a la letra pequeña de los reglamentos de estos recursos, se escatima si no hay un cierto número de alumnos con estas necesidades de apoyo educativo en un centro. Entonces, la Convención, ¿cómo resuelve este problema? En su artículo 24 ha señalado que las administraciones o los estados, hablando más en global, tienen que proporcionar medidas de apoyo personalizadas. Esto es muy importante. Efectivas en entornos ordinarios que fomenten el máximo del desarrollo académico y social. Esto es, las escuelas ordinarias, según la propia interpretación de los organismos de Naciones Unidas, y de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Entonces, este artículo 24 obliga, y digo obliga porque es una ley, se nos olvida muchas veces, como pasa con otras tantas leyes que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, obliga a hacer cambios profundos, cambios sistémicos, graduales, por supuesto, hacia el objetivo de esta educación inclusiva plena. Y mientras el sistema no da respuesta a este alumno concreto y obliga a proporcionar ajustes razonables con un efecto inmediato para que el caso individual o con el inconveniente de que la administración educativa no proporcione ese ajuste que la familia o este alumno está requiriendo. La ley CELA tampoco viene a solucionar este problema y no lo hace en el artículo 72, que introduce algunas modificaciones en el apartado 5, que es el de la posibilidad de colaboración con otras administraciones o entidades sin ánimo de lucro, dice, pero no trata de cambios sustanciales. Habrá que esperar a ese plan de educación anunciado, que está en esta disposición adicional cuarta, si el Estado va a aportar recursos estatales a las comunidades autónomas que faciliten que un niño, si está en la ordinaria, tenga todos los recursos para estar en la ordinaria con todas las garantías para el éxito escolar, para la participación y para la presencia. Si miramos, porque las leyes, todas las leyes, las tenemos que mirar en clave de presupuestos generales del Estado. ¿Cómo está la ley de presupuestos generales del Estado en materia de inclusión? Pues no hay una partida, o sea, se cita en esta disposición adicional cuarta el tema de un plan de inclusión, pero no hay una partida en los presupuestos generales. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno hacer esa transición en 10 años, además, que está anunciando y que está provocando tanta inquietud? El tercer problema de alumnas adolescentes que por haber estudiado con adaptaciones curriculares significativas no titulan o no reciben el título de la ESO y desean obtenerlo porque las han aprobado y se lo han estado trabajando, los equipos docentes de los colegios no conceden el título a estos alumnos salvo en contadas ocasiones. También son muchos casos que recibimos en nuestra asesoría jurídica cuando se aplica el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de grado de educación secundaria obligatoria y de bachiller, para entender que no han alcanzado los objetivos de la etapa y que no han alcanzado tampoco estas competencias correspondientes. La solución de la ONU es que a este problema es recomendar a los estados que diseñen currículos flexibles, accesibles, con objetivos generales y que se mida el progreso de los alumnos con discapacidad teniendo en cuenta este punto de partida y sus objetivos personalizados.
Esto no puede ser café para todo, señoras. Y la ley CELA, bueno, pues aquí vamos a ver un poco más de luz. Aparentemente, si viene a solucionar este problema en el artículo 28, al apartado 10 de esta LOE reformada sobre evaluación de la ESO, dice lo siguiente, leo literal, que los referentes de la evaluación, en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, serán incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículum sin que esto pueda negarles impedirles la promoción de titular. El cuarto problema, que es cuando alumnas y alumnos, adolescentes sobre todo, piden plaza en FP básica y se les deniega porque ya ha superado la edad. No se respeta, además, el cupo de reserva en favor de estos alumnos con discapacidad. Y es relevante porque cuando no se obtiene el título en educación secundaria obligatoria, la opción disponible para los jóvenes es la formación profesional básica. Y el artículo 24 de la Convención también insiste en que los Estados parte tienen que garantizar la formación posobligatoria en igualdad de condiciones. Con lo cual, bueno, parece que aquí avanzamos. Parece que aquí, bueno, avanzamos, me refería al anterior, disculpad. En la ley CELA este problema supone una tibia mejora, puesto que sí que quita el artículo 4.1 del límite máximo de 17 años de edad para el acceso y se prevé en el texto del artículo 75 un curso adicional para alumnos con necesidades educativas especiales y se mantiene este cupo de reserva en la FP, aunque habla de fomento. Es una de las cosas que yo peleo mucho con el legislador. Cuando me refiero al legislador, me refiero a las Cortes Generales, que las leyes que tienen que ver con la discapacidad se habla mucho de fomentar, de promover y se habla muy poco de garantizar, de asegurar, que es lo que tiene que estar conectado a las propias niñas y niños. Disculpad que voy a beber un poquito. Bien. El quinto problema del que hablaba, del acoso escolar, pues bueno, suele estar perpetrado y bueno, lo sufren no solo niñas y niños con discapacidad, sino a cualquiera que pueda ser, que eso pueda ser diferente. La ley, bueno, pues sí que hace algunas cuestiones, sí que recoge algunas cuestiones, algunas disposiciones sobre la enseñanza de la cultura de la paz y la no violencia, así como solucionar los conflictos de manera pacífica. El que os habla está en el Observatorio de Convivencia Escolar y bueno, voy a poner todas mis fuerzas para que, bueno, porque a la estrategia próxima de convivencia escolar, pues estas niñas y estos niños puedan tener mecanismos para, bueno, pues para comunicar, bueno, pues estas situaciones de acoso. Porque un niño con autismo, si las medidas que propone el centro son pensadas para niñas estándar, pues se va a quedar fuera. Medidas de escucha a los teléfonos que ponen a disposición el Ministerio de Educación, pues hay muchas niñas y muchos niños sordos que igual no pueden acceder a él en condiciones de igualdad, de accesibilidad universal, como además exige otra ley del Estado, que es la Ley 27/2007. También se está tramitando otra ley, que esta ley también es orgánica, de protección integral a la infancia y a la adolescencia contra la violencia, y en la que sí que se tiene muy en cuenta a la discapacidad. Y bueno, pues esperemos que todos estos recursos, bueno, pues den más luz a esta lacra que produce tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto abandono escolar en nuestras niñas y en nuestros niños, y que en muchos casos también legítimamente pues han llevado a muchas familias a decidir que, bueno, que la ordinaria no es un sitio hostil para sus hijos
y bueno, los han llevado a centros de educación especial. Sobre el miedo de las familias al cierre inmediato de los centros de educación especial, y quiero decir que estos centros son centros de mucho valor. Son centros con sus profesionales que han permitido y siguen permitiendo el amparo educativo, la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Y eso hay que subrayarlo, y eso hay que ponerlo en valor en todo este debate y en todo este ruido. Porque de no ser por esos centros de educación especial, sinceramente no sé dónde estaríamos ahora mismo. Posiblemente en una situación de abandono absoluto. Y ante esta polémica del cierre, que es una preocupación, insisto, legítima, absolutamente respetable, que deriva de la disposición adicional cuarta de este proyecto de ley orgánica que ha impulsado el gobierno de coalición, dice que las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que recoge el artículo 74, es decir, el que decide la administración por nosotros y que solo se va a escuchar de manera tangencial a las familias, que no se garantiza la libertad de elección, y que el gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan que, como digo, no tiene presupuesto o no tiene una partida en los presupuestos generales del Estado, con lo cual, como tantos planes que están vinculados a la discapacidad, sin presupuesto va a ser muy difícil de hacer políticas educativas. Y en el plazo de 10 años, dice 10 años, y de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de acuerdo con el objetivo número 4 de la Agenda de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas, sigue esta disposición adicional, continuarán prestando apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo. Bueno, si alguien ha entendido algo, que luego en el debate me lo explique. El texto de esta disposición adicional es una disposición adicional, ¿eh? Una disposición adicional de una ley no tiene el mismo peso que tiene un artículo. Esta disposición adicional habla de un plan en genérico. Ni siquiera se han tomado la molestia de decir que habrá un desarrollo reglamentario posterior para que en un real decreto, que también es ley, pues quede sustanciado este plan. Y el texto, como digo, habla de un plan de transformación que, ojo, ya recogía el artículo 24 del Real Decreto 696 de 1995, de 28 de abril, de ordenación educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales, sobre que los centros especiales fueran transformándose en centros de recursos, sí, en mitad de los años 90. Una norma que plasmaba lo acordado en aquello que se llamó Declaración de Salamanca del año 94 y que decía, leo literal, sobre los centros de educación especial y centros ordinarios, decía que los centros de educación especial se irán configurando progresivamente como centros de recursos educativos abiertos a los profesionales de los centros educativos del sector. Año 95. La LOMLOE aborda la inclusión como un principio inspirador. Yo no le quito el mérito, pero también digo que me parece un brindis al sol. ¿Por qué es un brindis al sol? Porque no lo aplica como un derecho, que es lo que nos permite acudir a los tribunales, acudir a la justicia buscando reparación en caso de incumplimientos, como es el caso de Rubén Calleja, de los padres de Rubén, que tuvieron que ir a instancias de Naciones Unidas porque la administración educativa les negaba que su hijo estudiara en la ordinaria. Una barbaridad. Las familias, como digo,
y esto está en el núcleo del CERMI, deben poder elegir por ley, sí, sí, por ley, la modalidad educativa de sus hijas y sus hijos, y si quieren que su hija, que va con un respirador, vaya al mismo cole de sus hermanos o al cole que tienen enfrente de su casa, la administración educativa debe asegurarle todos los apoyos, y cuando digo todos los apoyos, humanos, tecnológicos y, bueno, y técnicos, que precise esa niña para que así sea. Esto por ley, esto es lo que pedimos. Y eso significa que ninguna niña puede quedarse abandonado en una escuela ordinaria, en una escuela especial, y eso significa, como digo, que no puede desperdiciarse el talento de ningún profesional, de ninguna profesional de los centros de educación especial. Significa también, como ha apuntado Gerardo, que hay mucho trabajo por hacer y que se necesitan las manos de todas y de todos en un marco de consenso. Aquí no sobra nada, no sobra nadie. Y ante la tormenta, o antes de la tormenta, perdonad, se aceptaba que el objetivo común de nuestro trabajo, tanto de la escuela ordinaria o desde la escuela ordinaria como desde la escuela especial, era proporcionar a los alumnos el derecho a la educación, la máxima inclusión. El fragor de esta tormenta, o en el fragor de esta tormenta, hemos perdido ese objetivo compartido. Se ha sembrado el miedo, la confusión, la división. Se han utilizado términos ya superados, términos que nos retrotraen a los años 50 para referirse a algunas personas con discapacidad intelectual. Se ha puesto y se sigue poniendo énfasis en el déficit. Y me temo en el déficit del alumno, no en el déficit del sistema, que es el que tiene las fallas para acoger a la diversidad. Y me temo que todo ello está provocando un retroceso en nuestra sociedad a la hora de aceptar a las personas con discapacidad, no solo en el colegio, sino también en un puesto de trabajo, en una biblioteca, en una discoteca, en un bar, singularmente a ellas, aquellas que tienen más necesidades de apoyo. Es poco probable, por no decir nada probable, que el proyecto de ley CELA suponga un gran avance en el derecho a la educación inclusiva, porque las comunidades autónomas tienen las competencias en el desarrollo y ejecución, y algunas ya han manifestado que no las van a aplicar, y porque el propio texto de la ley se queda en cuestiones más inspiracionales, más aspiracionales, que bajar al propio terreno. Es deseable que el debate en torno a la educación de las personas con discapacidad vuelva a cauces serenos, constructivos, buscando el consenso dentro del marco establecido por el derecho español e internacional, porque hablamos de personas con nombre y apellido que necesitan apoyo en su educación, pero que son iguales que el resto, somos iguales que el resto en dignidad y en derecho. Por favor, que no se cuestionen nuestras leyes, que no se cuestione la Convención, que no se cuestionen los derechos humanos, porque esto, bueno, pues nos puede traer consecuencias letales para una sociedad del siglo XXI. ¿Qué es un proceso retador? Absolutamente. ¿Complejo? También. ¿Imposible? No. Tenemos políticas educativas más inclusivas y el ponente que me ha precedido, Gerardo Echeita, lo ha explicado. Hay países muy cercanos y seguramente con un PIB menor al nuestro, como es Portugal. Pero también hay casos de éxito en nuestro propio país. Casos de éxito, casos que están funcionando. Miremoslos. Y os digo todo esto porque los derechos humanos suelen ser incómodos y generan mucha resistencia porque implican pues ese cambio de mirada a realidades muy consolidadas. Pero en la discapacidad y en el feminismo también, pues hemos sido capaces de luchar contra esas resistencias desde la unidad, desde el diálogo, y aunque existan
discrepancias, porque en una democracia tiene que haber discrepancias, ¿cómo no? En el enfoque, y eso siempre es enriquecedor y sano para una democracia, pues hemos conseguido hitos de mejora del país. Hemos conseguido extender el sufragio a todas las personas mayores de edad con nacionalidad española. Sí, eso lo ha conseguido el movimiento CERMI. No sé cómo Hemos entrar. conseguido que no se esterilicen a mujeres y niñas con discapacidad en contra de su voluntad. Eso pasaba en 2020 en este país y poca gente lo sabía. Con lo Jesús, cual, tenemos que ir, sí, porque más que todo porque tengo 3 preguntitas para hacer y si no, no nos va a dar tiempo. acabo Yo ya. estaría encantado oyéndote toda la tarde, pero me imagino que la gente se habrá programado. Acabo con un perrafito solo. Bueno, Vale. simplemente decir que, bueno, que la discapacidad, como parte de esa diversidad humana que enriquece a la comunidad, solo puede alcanzar su plenitud en el sistema educativo concebido, proyectado en clave de inclusión. Para liberar nuestro enorme potencial que está retenido, que está contenido, muchas veces minimizado, minorizado por los obstáculos, las barreras, en un entorno educativo todavía muy hostil, todavía muy reticente, que no sabe acoger a esta diversidad humana, ni sabe gestionarlos sin que suponga riqueza ni mejora colectiva. Debemos preguntarnos, y esto es una reflexión que hace Gerardo Echeguita, a la luz de todo lo que hemos ido debatiendo ya aquí, si queremos vivir juntos, porque al fin y al cabo de eso se trata. Disculpar que me haya pasado tanto de tiempo, pero necesitaba, bueno, pues hacer esta reflexión un poco más profunda de la LOMLOE, de la inclusión en términos de esta ley. Y como ha habido tan pocos foros, como decía Gerardo, en torno a esta cuestión, pues me parecía importante apuntarlo. Gracias, presidenta. Bueno, tenemos 3 preguntitas que nos han ido llegando. Una es hasta qué punto la LOMLOE a grandes rasgos avanza en el sistema más inclusivo. Y esta misma persona creo que nos ha metido una pregunta final también, ¿dónde se encuentra esta inclusión cuando acaba la etapa escolar? Es la misma persona la que nos lo pregunta. Si quieres te hago las 3 y ves cómo las contestas. Luego hay una que es más local, que es más nuestra, pero que nos dice que en Navarra tenemos un documento en el que se establece unos requisitos mínimos que el alumnado con necesidades educativas especiales debe cumplir para que puedan pasar a educación secundaria, los que están en UCES. ¿Crees que esto vulnera los derechos humanos en cuanto a la posibilidad de continuar en el sistema ordinario en secundaria? Y luego una tercera pregunta de Maite Goicoechea que nos dice, los derechos no se dan, se reconocen, los tenemos reconocidos. Si se tiene una legislación que no se cumple, en su opinión, ¿sería interesante empezar por ahí? ¿Qué primer paso consideraría significativo en la buena dirección para que se cumplan esas leyes? Esas son las preguntas que tenemos. A ver si podemos hacerlo rapidito, porque aún nos queda un vídeo de nuestra consejera de Servicios Sociales y luego ya pues haremos de verdad que lo lamento, ¿eh? O sea, sabes, Mariluz, tú conoces que es un tema que me apasiona. Sí. ¿Dónde está la inclusión en la LOMLOE? Pues está, bueno, pues como un principio en el preámbulo, cita la convención, pero no lo aterriza en esa manera de transformar el sistema educativo, como digo, pensadas en la mayoría de los niños y las niñas, en niñas y niños estándar. Tenemos que ver, y esto también lo ha apuntado antes Mariluz, cómo va a ser la inclusión después del proceso educativo, pero es verdad que si ya empezamos a poner tantos obstáculos a nuestros niños durante el proceso educativo, seguramente que nosotras y nosotros, yo que lo he vivido en carne propia, Mariluz, que es la madre de una chica, una mujer sorda, ya Mariluz puede decir, ¿no? Pues sabe los obstáculos a los que nos enfrentamos día a día en nuestras escuelas, y esos obstáculos de verdad pasan factura a la hora luego de nuestra propia inclusión social.
En el caso de las administraciones, de esta pregunta que iba más en clave territorial, pues yo aquí qué diría, lo que ha dicho Gerardo. Por una parte, no pensemos que tener aulas dentro de los centros de educación ordinaria y tener a los niños separados dentro de esas aulas, eso es inclusión, porque eso tampoco es inclusión. O sea, no confundamos aquí a la ciudadanía. Y sobre todo, decirle a las administraciones territoriales, en este caso al gobierno de Navarra, que mire la convención, que se lea la observación general número 4, que estamos a su disposición. Bueno, ahí tenéis a la mejor embajadora de este tema, que es Mariluz Sainz. Entonces, o sea, que apliquen la convención. Está ya todo dicho, la hoja de ruta está, no hay que inventar nada, no hay que inventar la rueda. Entonces, que no deleguen estas cuestiones de los tratados de derechos humanos al Estado, al gobierno, no. Las administraciones territoriales son Estado, los ayuntamientos son Estado y tienen que aplicar y tienen que implementar la convención porque al fin y al cabo son las administraciones más cercanas a nosotras y nosotros. Y si hay falla esta visión, este paradigma de derechos humanos, pues la verdad es que, bueno, pues mal nos va a ir, o por lo menos se van a producir desequilibrios. ¿Qué hacemos cuando no se cumple la legislación? Bueno, pues la verdad es que yo aquí ya lo digo con resignación. Las personas con discapacidad, nuestras familias, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos inmersos en un paisaje de discriminación y de exclusión. Con lo cual, yo a todo el mundo les animo a denunciar. ¿Pero qué pasa? ¿Pensáis que cualquier persona con discapacidad está capacitada para dirigirse a la justicia? Cuando yo muchas veces voy a una comisaría y el policía no me ve porque hay unos mostradores así de altos. Eso pasa. O cuando va una persona sorda a una comisaría y no hay bucles de inducción magnética o no puede llamar al 091. Eso pasa. ¿Cómo nos vamos a dirigir a la justicia si tenemos barreras muy potentes cuando vamos a buscar reparación? Y sobre todo, lo que tenemos que intentar es que nuestras leyes salgan desde el principio acomodadas a un marco de derechos humanos. Y por eso estamos trabajando fervientemente, en este caso con la LOMLOE, pero bueno, va a salir pues de esa manera, para que la convención no solo se cite. Nosotros no queremos una cita para que se callen los del CERMI, no. Queremos una mirada profunda, una transformación profunda. Queremos formar parte de ese plan de equidad. Queremos ver ese reflejo en el plan de equidad, de inclusión en los presupuestos generales del Estado. Todo esto genera inquietud, genera desasosiego en las familias, porque no saben qué va a pasar, porque está llena de lugares oscuros, de ambigüedades la LOMLOE. Por tanto, bueno, pues yo también sí que le pediría a las fuerzas políticas que por favor dejen de usarnos, dejen de usar a los niños y a las niñas con discapacidad, dejen de usar a nuestras familias, porque esto viene de largo. No queremos que se acuerde solo de Santa Bárbara, que eso decía mi abuela, cuando truena. Estamos y tenemos quiebras todos los días de nuestra existencia. No nos utilicen. Y también pedir a todas las familias, a todos los agentes de la educación, a las propias personas con discapacidad, que volvamos a lo que nos ha caracterizado en el movimiento CERMI, que es a la unidad, a la cohesión, al diálogo, aunque sea con discrepancias, porque las discrepancias son buenas y han enriquecido mucho este país. Pero volvamos a esa senda de lo constructivo, porque seguramente que nuestros logros van a ser mejores y mayores. Muchas gracias, Jesús, por tu concreción.